Gracias, Señor. Puede sentarse. Aquellos que nos están sintonizando por internet, lo está viendo la iglesia, la voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado, cuyo escudo está plasmado, el Cordero. Bienvenido. Pues vamos a hablar, hoy tenemos un tema muy interesante, porque se trata de la fructificación del creyente. Y sabe que esto está ligado, este tema está unido directamente a la relación almática limpia con su Creador. O sea que nosotros hemos sido creados para tener una relación íntima en todo momento con nuestro Creador. Ahora bien, ¿cómo nos relacionamos almáticamente con nuestro Creador? Es el detalle. Porque esto no puede ser de boca para afuera, sino de corazón adentro hacia afuera. Así que es importante que entendamos lo que estamos hablando. Porque si nosotros nos relacionamos correctamente con nuestro Creador, vamos a dar frutos apacibles de justicia en la medida y forma que sacamos los enemigos que nos impiden tener libertad para relacionarnos con Dios. Y esos enemigos están ahí adentro en el alma y tenemos que reconocerlos para que la relación con nuestro Señor pueda fructificar, dando frutos apacibles de justicia y abundancia. De manera que en la medida que podamos identificar estos tres enemigos almáticos que hoy vamos a estar hablando, va a desaparecer los impedimentos que están impidiendo que tu relación almática con tu Creador no sea una de pureza e integridad. Y lo vamos a identificar, que son tres enemigos, a la luz de que vamos a recorrer la palabra de Dios, pero la vamos a introyectar dentro de nosotros para que esa palabra cobre vida libertadora y sanadora en nuestra alma. O sea, no lo vamos a leer porque sí, y ya está, qué lindo y qué bonito, y para qué, pues no, te la vas a aplicar a ti. Porque no es para mirar para el lado, es para que todos nos enderecemos. Amén. Y quiero que empecemos a ver esto de esa manera objetiva para que podamos ser fructificados. Porque si no somos objetivos, no vamos a ser fructificados. Ni vamos a trabajar eficazmente en nuestra vida terrenal para el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que trabajar con nosotros mismos. De manera que estos enemigos que vamos a ya mismo a desmenuzarlos, no tenga actividad contraria al propósito de Dios en nuestra vida. Sabe que todo aquello que actúa contrario al propósito de Dios en nuestra vida va a impedir que tengamos libertad. Y Dios quiere que tú y yo tengamos libertad para adorarle a Él primeramente. Pero una libertad donde le adoramos con toda honestidad y transparencia, no con motivaciones equivocadas, no con lo que yo pienso y a mí me gustaría que Dios hiciera, sino con una veracidad tangencial de pureza e integridad para que tu vida pueda ser fructífera en el reino de Dios. O sea que tenemos que mirar esto con una integridad no subjetiva, sino objetiva, clara, de frente. Usted sabe que cuando uno limpia los cristales, uno se da cuenta si no los limpió bien. Y vuelve y lo busca, y busca un aceitito, busca un alcoholito, busca algo que los limpie bien. Entonces, Dios en esta mañana nos va a traer algo tan poderoso y tan poderoso que lo vamos a identificar, entendiendo esta palabra dentro de nosotros, que va a ser más limpio, más puro que el alcohol que tú pasas para limpiar las heridas. Pero lo vas a pasar a nivel almático, entendiendo esta palabra y haciéndola parte de tu vida. De manera que cuando entiendes y procesas e internalizas esta palabra, vas a ejercitarla eficazmente en tu ser interior y a causa de esa verdad vas a fructificar. De manera que cuando empiezas a entender esto, la libertad para adorarle a Dios realmente es pureza e integridad en todo momento. Y escuche bien, y no hay nada ni nadie que pueda sabotearte a ti
para recibir la bendición. ¿Sabes por qué? Porque el creyente, y escucho esto bien, y esto Dios me ha procesado para poder yo decirle esto, porque yo me creía una mentalidad científica. El creyente debe y tiene y requiere por la palabra estar sano. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, hay algo que falta en nosotros, por lo cual no adquirimos la sanidad completa, no tenemos una vida eficaz del reino y no podemos fructificar. Ahora bien, Él nos llama a que fructifiquemos y vivamos una vida eficaz, porque esa es la herencia inmarcesible que Él nos quiere dejar a nosotros para que nosotros lo dejemos para nuestros hijos. Todos tenemos una herencia y todos trabajamos aquí en la tierra para nosotros y para dejarle algo a nuestros hijos. Eso es normal y natural. Eso es ley de vida. Pero ¿qué pasa? Nos enfocamos en las cosas materiales y en las espirituales que tienen más preponderancia que todo. No la tomamos en cuenta. No nos damos cuenta que no somos eficaces y fructíferos en nuestra vida porque el desconocimiento de la palabra está dentro de nosotros y nuestra vida no está en total libertad para adorar al Rey de Reyes y en la pureza y la integridad para recibir los milagros y las bendiciones que conlleva vivir en Cristo. Dios no te llamó a ti ni a mí para que estemos sufriendo. Dios no te llamó a ti y a mí para que estemos dependiendo de las circunstancias. Dios te llamó a ti y a mí para que estemos conectados a la fuente de su poder para toda bendición. Y a causa de eso, otras cosas vendrán por añadidura. Pero no nos enfocamos en lo que es primordial y esencial y preponderante porque no tenemos libertad verdadera en Cristo. Libertad almática, libertad de confianza, libertad para creerle a Él, libertad para tener fe en Él. ¿Y qué va a pasar? Que cuando estamos viviendo de esa manera, somos ineficaces. En lugar de ser eficaces, somos ineficaces. ¿Por qué? Porque no somos efectivos en lo que hacemos, sino que somos inefectivos. Muchas veces, porque nos vemos más bonitos de esa manera, o porque no me gusta hacerlo de esta manera, porque yo siento así, porque yo creo así, porque a mí me parece así, pero no le preguntas a Él cómo tiene que ser. Entonces somos ineficaces. No hay eficacia en nuestra vida. Y si no hay eficacia en nuestra vida, no puede haber fructificación. Lo que tenemos muchas veces son migajas cuando podemos estar comiendo filete center cut. Como diría Richie. No, él dice otra vez, es que yo no soy cocinero, no me sé bien los términos, pero bueno, lo mejor de lo mejor. ¿Ves? Y es lo que nosotros tenemos que estar pendientes. Porque Él quiere darnos lo mejor, pero somos nosotros el impedimento para que no lo podamos obtener. ¿Por qué? Porque empezamos a pelear en nuestra fuerza, en nuestra autoridad, y no dejamos que Dios obre en nuestra vida, porque tenemos muchas veces una imagen distorsionada del Dios de la creación. Estamos viendo a través de cristales opacos o sucios. Por eso hay que limpiar los cristales, para poder mejor ver la letra y leer, ¿verdad? De la misma manera, nosotros almáticamente tenemos que pasarnos la limpieza espiritual que está con la palabra de Dios en nosotros, viviéndola y creyéndola como una realidad en nuestra vida. Cuando nosotros lo hacemos de esa manera, entonces tenemos libertad para adorarle, tenemos eficacia y podemos permitir que Dios, que hace el querer como el hacer en nuestra vida, pueda hacer las cosas como Él las quiere hacer. Así que de esa manera quiero que empecemos a ver lo que el Señor nos quiere dar. Y el primer enemigo de los creyentes es el temor, el miedo. Y usted va a decir, yo no tengo miedo, pero sí lo tiene. Usted va a ver que tiene que identificarlo, en qué área de su vida está operando para que no tenga verdaderamente miedo. Yo le diría que el peor enemigo de la iglesia es el temor, el miedo. ¿Por qué? Porque tiene múltiples facetas donde muchas veces Él no se quiere dejar ver.
Y usted ve que no, yo lo hice por precaución, no, yo lo hice por si las moscas. ¿Usted ha oído ese término? Por si acaso. Y son cosas que realmente usted la está operando en el intelecto y están dominando su opinión y su pensamiento y su voluntad. Entonces, no está viviendo en libertad. No está siendo eficaz. No hay paz ni hay gozo. Y eso resulta en un impedimento para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Muchas veces, yo he oído decir personas en consejería, no, es que el pecado que yo hice es tan grande que Dios no me lo va a perdonar. Eso es un disparate. Pero la gente cree esa mentira. No, porque yo me he apartado tantas veces y he pecado tantas veces que Dios no me va a perdonar. Pastor, ni ore, porque olvídese de eso. Todo eso es miedo. ¿Y quién le mete el miedo? Satanás. Mete el pensamiento equivocado contrario a la palabra. ¿Para qué? Para que usted no reciba la bendición. Usted no pueda ser fructífero en lo que hace, no tenga eficacia y no tenga libertad. Porque al fin y al cabo, el miedo esclaviza a la gente, emocionalmente y literalmente su cuerpo. El miedo enferma a la gente. El miedo es causa de todas las patologías que existen sobre la faz de la tierra. Es decir, de todas las enfermedades existenciales, el miedo es la causa que origina y da punta a lo demás. Por eso es multifactorial. Es multifactorial. O sea, funciona en todas las facetas que usted ni siquiera puede pensar. Y todo eso es esclavizante y puesto de parte del enemigo. Quiero que empecemos a entender esto a la luz de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Está en las pantallas ahí. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 18. Y les leo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estos tres enemigos que tú vas a traer hoy, para que podamos andar en libertad y eficacia en nuestra vida, y nuestra vida sea fructífera conforme a tu palabra. Lo declaramos y lo sellamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Fíjense que este versículo nos está hablando específicamente, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, nos está hablando del amor ágape. El amor ágape es un amor que por definición es desinteresado y sacrificial. Y al ser un amor desinteresado y sacrificial, nos libra de las garras del temor humanístico o intelectual. ¿De qué estamos hablando? Que el temor intelectual humanístico es presentado al hombre en su mente a causa de la inseguridad que es producto de una crianza bajo los sentimientos equivocados del miedo. Y le explico. Muchas veces cuando nosotros fuimos pequeños, le decían, mira, no toques el piso porque te vas a ensuciar y vas a ensuciar esa ropa y te vas a dañar y te vas a enfermar porque vas a tragar ese polvo. Pues estás creando un miedo correctivo, equivocado ante las circunstancias que tiene que presentar ese niño que en el mañana será un adulto y eso queda grabado en el inconsciente. Por darle un ejemplo, porque podríamos estar hablando toda la mañana y nos amanecemos hasta la semana que viene. Pero eso es un ejemplo muy común y corriente. Otra cosa de lo que usted escucha, oye, duérmete que viene el cuco por ahí. Y el niño se duerme y cierra los ojitos y que no quiero ver al cuco. Y está pensando en el cuco. Pues usted está creando un miedo que en el futuro esa información negativa el enemigo la va a usar para que le coja miedo a la oscuridad. Y no nos damos cuenta. Y esos son impedimentos almáticos
a través de emociones correctivas equivocadas por información incorrecta en la corrección de ese niño, que hoy es un adulto. Porque todos fuimos niños y después somos adultos. Entonces nos llevamos una información equivocada, por decirle unos ejemplos nada más, de una corrección incorrecta, donde va a producir una conducta negativa cuando ese adulto tiene que enfrentarse a las cosas de la vida. ¿Por qué? Porque eso es un acúmulo que va al inconsciente, y ese inconsciente es un activo presente. Y es la manera en la cual el adulto va a juzgar el entorno a su alrededor. Mire, coja lo más sencillo. ¿Cuántas personas hay siendo adultos que todavía le temen a la cucaracha? Al lagartijo. Dígame usted, si usted le hace a una cucaracha así, la mata y la aplasta, y a un lagartijo la aprieta así, se muere. ¿Cómo es posible que usted con ese cuerpo grande le tenga miedo? Dese cuenta. ¿Por qué es? Porque hay una información equivocada que se la plasmaron desde pequeño y usted la hizo parte de un conocimiento equivocado. ¿Y qué va a producir? Que cuando vengan circunstancias similares a eso, usted va a actuar con miedo. Pero eso no se queda ahí. Es que cuando usted tenga circunstancias emocionales que impliquen su propia bendición, lo paraliza, lo incapacita para moverse en la seguridad del Cristo de la gloria. Porque Dios te dice en su palabra, no tengas miedo. Venid los cansados y trabajados a mí, que yo os haré descansar. Porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. Y usted dice, bueno, yo tengo estas situaciones así, pero ¿qué pasa? El miedo, al igual que toda enfermedad somática, tiene una degeneración que va pasando en otras áreas de su alma para que pueda impedir que los pensamientos correctos fluyan en su mente correctamente. ¿Por qué? Porque el miedo es paralizante. Y al ser paralizante, hace que el ser humano tenga la capacidad disminuida de pensar. O sea, no puede tener una mente abierta a lo que Dios le quiere dar. Por ejemplo, si su padre era muy castigador y le daba fuete cada vez que lo corregía, cuando usted recibe la palabra corrección, usted tiene su problema para aceptar la corrección de Dios. ¿Por qué? Porque bien atrás en su mente tiene un dolor que no ha sido sanado a causa de las cosas que le hacía su padre. Y cuando viene a la corrección de la palabra de Dios, dice, no, pero espérate, yo voy a coger esto, pero esto no. Esto me gusta y aquello no. No puede tomarlo todo. Y Dios te lo quiere dar todo. Dios no está en la mediocridad de darte un chipito aquí, un chipito allá, te lo quiere dar todo. Entonces, tiene problema el creyente porque el temor no lo ha podido vencer. Y está caminando con una eficacia pobre y no está pudiendo fructificar porque tiene un impedimento para agarrar toda la bendición. Es como si yo le dijera a usted, yo le voy a dar un pedazo de carne completo, pero a causa de lo que opera en ti, nada más te voy a dar este cantito. No tiene la bendición. Entonces, ¿quién va a ocupar esa otra parte? El miedo, la duda, la opinión, que me vea más bonito, que me parece aquello, porque no quiero ofender a aquel, porque esto es lo otro. Y no cumple la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Su vida no va a ser fructífera. No va a tener libertad, porque siempre va a estar viviendo en el que dirán, el que me preocupa aquello, me dice lo otro. Yo les voy a dar mi ejemplo. Cuando yo vine al Evangelio, mi papá se opuso fuertemente, él era masón. Y mi mamá decía, tú no puedes contradecir a tu papá. Y yo, pero es que no se trata de mi papá, se trata de lo que opera en él. ¿Cómo que lo que opera en él? Sí, lo que opera en él. Yo voy a seguir la palabra. Bueno, para hacerle la historia larga, corta, él terminó botando de mi casa. Pero yo le dije, yo le creo a Dios, y aunque no tenga un dinero para mudarme, aunque no tenga gasolina, y tenga una esposa con un hijo, y todavía el cheque no lo haya recibido, yo me voy a ir. Porque yo no tengo miedo al hombre, sino lo que diga mi padre de mí. Y tomé la decisión y me fui. Nuevito en el Evangelio, novito, bien crudito. Y sin tener un pastoreo de cerca, ahí le creía a Dios a lágrima viva. Y eso me vino bien. ¿Sabes por qué? Porque confirmé
que yo le temía a Dios y no a los hombres. Y no me preocupó el que dirán, porque me cayeron gente como avispas. Olvídese de eso. Y todo el mundo en contra mía y yo contra el mundo entero y Dios. Porque le creía a Él. Así que fue una batalla garrafal, pero empezó desde muy temprano en mi vida para yo poder descubrir lo que hoy le estoy trayendo como un mensaje. Le está trayendo el Señor. Así que, ¿cómo usted puede detectar esto en la vida del creyente? Cuando a usted en su mente le vienen sentimientos de incapacidad, sentimientos de que usted no puede hacer las cosas que tiene que hacer, sentimientos de que está inadecuado en el conocimiento para hacer lo que tiene que hacer, muy probablemente, hay una mujer que me ayude aquí, por favor. Muy probablemente, esto es producto de una autoestima baja, donde no le han ayudado a usted a reconocer cuánto Dios le ama y cuánto usted vale para Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted no puede reconocer esto, usted va a tener una fructificación pobre de su vida cristiana. Entonces, cada vez que venga un ventarrón, lo va a tirar al piso y usted no va a saber cómo resolverlo. ¿Por qué no va a saber? Porque no está preparado en la solidez de la paz y el gozo del Señor y está mirando más el miedo que la verdad de Cristo. Y el miedo, como es paralizante, le va a ocupar el poder de Cristo almático que Dios ha puesto en su vida a través del Espíritu Santo. Y esto pasa en múltiples facetas, pasa en múltiples enfermedades. ¿Por qué? Porque en la medida que se degenera y el miedo toma más lugar en su vida, más cosas ocurren dentro del creyente para tumbarle la relación con Dios. Y el enemigo sabe esto. Por eso nosotros no podemos dar tregua ni espacio a esta mentira. Que ante sus ojos físicos o carnales parece ser verdad, yo no le estoy diciendo que no. Puede parecer verdad, pero yo le aseguro a usted que no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Buena pregunta. La respuesta es la siguiente. Porque todo lo que ocurre en este plano material, primero tiene que ocurrir físicamente. Y aquello que Dios diseñó para ti, dice que Él te llamó para las cosas buenas, agradables y perfectas para tu vida. Y si Él te llamó para eso y la palabra no puede retornar atrás vacía y tiene que prosperar para lo cual ha sido enviada, entonces su palabra tiene que cumplirse en tu vida. Oye, no es que va a haber, quizás tal vez puede ser, sino que tiene que cumplirse en tu vida. Y el único impedimento eres tú. No hay otro. No hay otro. Tenemos que entender cómo esto trabaja en nuestra vida para apropiarnos de esta verdad. Mira cómo lo dice 2 de Corintios 10:12. Dice, y les leo. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con alguien que se alaba a sí mismo. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y esto es importante porque el miedo nos hace conducir unas conductas equivocadas donde nosotros nos queremos comparar con otros o queremos imitar lo que hacen otros y lo que estamos actuando es en nuestras propias inseguridades y no en la dependencia de Dios para que nos guíe hacia lo nuevo que quiera hacer. Es decir, pretendemos, y eso se ve mucho en los adoradores, y gloria a Dios porque aquí no pasa, pero yo he visto muchos cantantes de música sacra que lo que hacen es imitar las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque quieren ganar adeptos con el mundo para traerlos a la iglesia. Están equivocados. Eso es inseguridad y falta de conocimiento. Lo que Dios te da a ti no tiene una copia sin igual y es bueno, agradable y perfecto en cualquier liga. Entonces, la imitación o la copia de las mismas conductas equivocadas de otros no pueden ser partícipes de nuestra vida. Porque en la medida que copiamos eso, estamos copiando cosas que no son de Dios. Y queremos traer el mundo a la iglesia en lugar de llevar la iglesia al mundo. Por darle un ejemplo, todo esto es producto de nosotros mismos querer compararnos con una comparación incorrecta en las cosas que tenemos que hacer.
Y sabes que esto limita la autoridad de Dios para tu vida. ¿Por qué la limita? Porque Él te quiere bendecir y a veces nosotros queremos calcular cómo Dios nos tiene que bendecir. En lugar de caminar hacia Él sin cuestionarnos, empezamos a no, porque si hago esto, hago lo otro. No, porque tengo esto, hago aquello. No, porque a mí me dieron esto, vi aquello. Y vi allí, vi aquello. ¿Y eso me va a pasar a mí? ¿Quién está operando ahí? El miedo intelectual. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso no es de Dios. Eso es el intelecto puro. Sin embargo, si a diferencia de eso usted camina en la palabra, haciendo la voluntad de la palabra, creyendo la palabra, leyendo la palabra todos los días, diciendo esto es lo que me dice el Señor para hoy, y estoy en comunión con Él escuchándolo, pues nada de eso tiene lugar. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer hábitos correctos, devocionales correctos, buscar la presencia correctamente, y no nos acostumbramos a hacerlo. Y si lo hacemos muy superficial, porque es que estamos pensando que tengo que buscar la ropa en Londres, tengo que pensar que tengo una goma floja, es que tengo que ir al banco. Ya Dios no está en el asunto. ¿Tú crees que Dios no sabe que tiene que hacer todo eso? Dios lo sabe. El que tiene que darse cuenta que estás perdiendo el tiempo en la eficacia haciendo las cosas de los hombres eres tú. Tú tienes que darte cuenta que la vida del creyente no se puede cimentar en las cosas terrenales, aunque tenemos que caminar y cumplir con los compromisos terrenales, porque eso no lo quita nadie. Pero tenemos que tener una visión espiritual dentro del mundo terrenal, para que las cosas en el mundo terrenal cambien a nuestro favor. No pueden cambiar si tú no tienes visión espiritual sobre el mundo terrenal. Porque tú no puedes decirle al Señor, lo que está en la tierra es lo que yo quiero, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos es lo que yo quiero para la vida terrenal. Cuando caminamos en esa verdad, entonces nos volvemos agentes de cambio, retenedores de bendiciones y promotores de mayores bendiciones. Eso es lo que quiere el Señor. Quiero que visualice eso de esa manera, porque así es que el Señor quiere que lo agarremos. Quiere decir que esto nos explica cómo interiormente, en nuestro interior, nos ponemos a comparar y hacer previo juzgado de lo que hace la gente, lo que es producto del miedo de nosotros para no poder realizar lo que Dios quiere que cada uno realicemos como entidades de Dios que somos. El plan que Dios tiene aquí es diferente al plan que Dios tiene acá, y es diferente este plan que Dios tiene acá, pero ciertamente todos los planes de Dios son agradables, buenos y perfectos, como dice su salmo. ¿Cuál es la receta en esto? Para entrar en el otro enemigo. Que nosotros pudiéramos analizar la información negativa para que en el refuerzo de lo negativo lo convirtamos en positivo. De manera que puedas cambiar lo que te está ocurriendo en algo positivo entregándoselo a Él. Nosotros todos tenemos un pasado que está grabado en nuestro inconsciente, de emociones dolorosas y negativas. Todas esas emociones se las tenemos que entregar a Él para que Él cambie esas emociones negativas en positivas. De tal manera que cuando vayamos a ver las cosas, las podamos ver objetivamente y no subjetivamente. Porque cuando usted ve las cosas subjetivamente, las está viendo desde la perspectiva de su dolor, de lo que a mí me hicieron, de lo que yo vi, de lo que yo creo, de lo que a mí me da miedo, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí no me disgusta, o lo que me gusta. No, nada de eso tiene que ver con lo que estamos hablando, hermano. Estamos hablando de que lo vas a ver con los ojos de Dios, lo vas a escuchar con los oídos espirituales, lo vas a pensar con la mente de Cristo y lo vas a realizar con el amor del Padre. De eso es que estoy hablando. Amén. Por eso es una manera diferente de ver las cosas para que usted pueda analizar la vida fructificante que Dios le quiere dar. El segundo enemigo. Mire, es que la palabra es bien clara. Me llama al Espíritu que le diga esto. Que cuando tú entregas eso que tú llamas fortaleza, que son realmente debilidades, Él perfecciona esas debilidades y las convierte en fortaleza. Pero tienes que entregarla. Tienes que entregarla para que Él pueda entrar ahí, sanear eso. De tal manera que esas debilidades que te acongojaban,
y no te hacían ser fructificantes ni eficaces en tu vida, se cambien y se conviertan en fortalezas de Él. Tenemos que ser así. Tenemos ejemplos aquí, muchos, vivenciales de eso. Dios te ha dicho que estás sano. Bota las pastillas y créele a Dios y checate con tu médico. Para que Él te certifique lo que ya tú creíste. No es para que Él te diga a ver si estoy sano. No, me va a certificar que estoy sano. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Él quiere mostrarte su gloria, pero tienes que permitírselo, hácelo fuerte, que es para el Señor. De lo que Dios te liberta completamente. No deja vestigio alguno, sino una experiencia de testimonio para gloria de su nombre. El segundo enemigo es de la libertad personal del creyente, es el orgullo. Y la mejor receta para el orgullo, ¿sabe cuál es? El quebrantamiento. Es la mejor receta. ¿Por qué? Porque el orgullo oscurece la vista espiritual y endurece el corazón. Lo endurece. Por lo tanto, hay una pérdida de la sensibilidad espiritual y esto impide poder escuchar la voz de Dios y te ciega a las necesidades de otros. El corazón humilde, por el contrario, abre los ojos espirituales, abre los oídos espirituales y abre todos los sentidos. ¿Sabe por qué son abiertos todos los sentidos? Porque Dios puede penetrar en todas las áreas de tu alma porque la voluntad tuya está rendida a Él. Cuando tu voluntad está rendida a Él, entonces Él puede fluir en todo tu ser y tú puedes ser uno juntamente con el Padre como Jesús fue uno con el Padre. En este cuerpo carnal. Alaba. Entonces puedes andar en el hombre espiritual que no importa el ruido y la multitud, tú estás escuchando lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Inclusive puedes estar hablando con alguien y Él está hablándote a ti de lo que está hablando esa persona o de lo que tú quieres que haga con esa persona. ¿Por qué? Porque es un proceso normal en todo creyente que reciba las instrucciones de su Creador. ¿Qué va a hacer esto? Esto va y viene en nosotros y va a producir en nosotros un sello de calidad de un estilo de vida de humildad verdadera con mansedumbre que es opuesto al orgullo y a la altivez. Quiere decir que cuando hemos despejado el orgullo, el espíritu de mansedumbre y altivez viene a funcionar en nosotros, abriéndonos todos los sentidos espirituales para que caminemos en su verdad. Es lo que quiere el Señor. Proverbios te lo dice de esta manera. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Y todos sabemos que los soberbios Dios lo quita, lo deshace, lo separa, lo desecha. Entonces, ¿por qué querer ser orgulloso? ¿Sabe por qué algunos quieren ser orgullosos? Porque tienen miedo. El miedo hace que tú seas orgulloso. Y Dios no está en el orgullo. Dios lo humilla. Y al que se humilla, Dios lo exalta. Esa es su palabra. Quiero leer la primera de Pedro, capítulo 5. Versículo del 5 al 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 6. Para que todos lo busquen ahí. Está en la pizarra electrónica. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 5 al 6, para aquellos que están en internet. Dice, ¿lo tenemos todo?
Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el versículo 6 le dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Y el versículo 7 explica a los otros dos. Mira lo que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que si nosotros aplicamos lo que está diciendo esta palabra de Dios, rechazamos a dar lugar a nuestra vida de orgullo, entramos a la apertura de Dios para nuestra vida. ¿Por qué entramos a la apertura de Dios? Porque la voluntad de Dios va a ser nuestra voluntad. Y la conformidad de la paz y el gozo de Dios va a ser la voluntad, la paz y la conformidad y el gozo nuestro. No va a haber sustitución. ¿Por qué? Porque vas a dejar de mirar las cosas de afuera como importantes para poner en primer lugar las cosas de Dios que son más importantes. Entonces, a causa de esa verdad que tú has creído, Dios te exaltará en su tiempo. Dios lo hace. Pero tú tienes que primero ponerlo a Él en primer lugar, sometiendo la voluntad rendida a Él completamente. No voluntad rendida a Él esperando que Él haga esto por mí, esperando que Él haga por mí lo otro. Entonces nos equivocamos. Nos equivocamos. Porque oramos por lo que necesitamos nosotros emocionalmente y no por lo que Dios realmente quiere para nuestra vida. Muchas veces Dios perpetúa las enfermedades más tiempo porque tú mismo necesitas más tiempo para darte cuenta quién es el Dios que tú le sirves. Fuerte. Ahí está la respuesta porque yo tuve 2 osteomelitis corridas. Hasta que yo entendiera por qué Él me hizo pasar por eso, se volvía a repetir la misma infección. Sin causa científica, pero con causa espiritual. Y duele. Eso duele como es. Y no hay narcótico que lo quite. Eso es una fractura cada 5 segundos del hueso por dentro. ¿Por qué Él lo hizo? ¿Porque Él me ama? Sí, porque Él me ama. ¿Usted entiende de qué estoy hablando? Porque Él me ama. Si no me corrigiera, pues no me ama y me pierdo. Cada cual necesita su proceso. Todos tenemos que pasar por proceso. Eso es parte de lo que nos toca vivir a todos. ¿Por qué? Porque eso nos acerca al propósito profético de Él para nuestra vida. Ese es el propósito. No es para que andes como llanero solitario por ahí, sino que te acerques al poder de su presencia, de la creación. El tercer enemigo de la libertad personal es la inconstancia. La inconstancia. Y usted va a decir, ¿qué es la inconstancia? Es una falta de seriedad en lo que hacemos. Falta de seriedad en lo que hacemos. Bien sencillo, nada rebuscado para que usted lo vea. Falta de seriedad en lo que hacemos. Inconstancia. Es cuando cambiamos fácilmente la dirección sin mirar a cómo cambia el viento. Vamos a decir un ejemplo. Usted puede decir, no, que fulano es así y Berencejo es así y yo veo esto mal. Y lo está haciendo mal esa persona y usted se da cuenta que bíblicamente está incorrecto. Pero usted decide en un momento dado estar con esa persona. Porque, pues, mira, es el jefe mío y tengo que estar ahí con él, aunque lo está haciendo mal. ¿Y qué está pasando? Que los valores que usted aprendió bíblicamente los está poniendo en el piso para aceptar los valores de esa persona que son incorrectos. ¿Por qué? Porque usted no confía en Dios, que puede cambiar a esa persona a su favor, haciendo usted lo correcto. Eso es inconstancia.
Eso es inconstancia. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo mío. Hace un tiempo atrás yo venía adorando y pasé la Martínez Nadal, que es 35 millas, como en 50. Y seguí adorando y seguí para allá, para la casa de la de Violeta. Y antes de llegar a la Violeta me para el guardia. Y el tipo me quería comer. Pero usted no está oyendo la sirena. Y yo le dije, mira, la verdad que no. Pero usted me pasó, yo vengo de Martínez Nadal, pero de Martínez Nadal usted me viene siguiendo. Bueno, pues usted lo dice, usted es el oficial. Y el tipo, hablándome y gritándome, yo hablando bajito. Él tenía razón. Y yo, pues, señor, se pagará esto cuando se pueda, pues un boleto grande con lo que me está diciendo. Y ahora me dan boleto de fuga y qué sé yo qué, y un montón de cosas. Ahí no puso señal. Y pues, se paró a la derecha. Se pasó allí a la izquierda, no puso señal. Y ahora a la derecha tampoco puso señal. O sea que tenía un boleto, ya te sabes, como van los policías, por ahí para arriba, suban por ahí para arriba. Y uno callado porque es el que tiene la placa. Pero yo hablándole bajito. No le digo que me molestó que me gritara. ¿A quién no le molesta que le griten? A todo el mundo. Yo le podía dar un boleto por gritarme a él. Pero como no tengo placa, no se lo puedo dar, tengo que llevarlo a un juzgado para entonces tratar de probarlo. Pero ese no es el punto. El punto es que uno se vive sometido a la obediencia de Dios. Y el Espíritu dice, tranquilo y quieto. Y el tipo seguía ahí. Y aquí está mi licencia. Le di la licencia equivocada también. Le di la de la guagua de la iglesia. Y yo, no, esa no es. ¿Verdad? Voy a buscar y trae la otra. Y el tipo seguía ahí, alterado. Y pone la libreta de ahora es unos boletitos chiquitos que cogen hasta electrónico. La pone así. Y dice, ¿sabe una cosa? No le voy a dar nada. Este es un hombre bueno. ¿Así? ¿Quién se lo dijo? Yo no se lo dije. El Espíritu Santo. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque yo estuve humillado, bajito. No al hombre, a Dios. Esa constancia de yo mantener ese temple en obediencia al Espíritu me dio la bendición de que no me dieran el ticket. Es un ejemplo. Similarmente nos pasa con nosotros que a veces, pues, tenemos compañía incorrecta, pero para que no se ofendan, los voy a acompañar y hacer esto, aquello y lo otro. Y ahí es que nos perjudicamos, porque esa inconstancia acarrea maldición para nuestra vida, porque evita que nuestra vida sea fructífera, no sea eficaz. Por eso la inconstancia te tiene que desecharla en todo momento. Y eso funciona en múltiples facetas. Muchas veces usted le dice, mira, yo voy a estar tal día, tal hora, y tal día, tal hora, no le escribió, no se acordó, y realmente no le importó, y nunca llegó. O le dice, yo voy a hacer este trabajo así asado, y constantemente cambia de parecer, me equivoqué del precio que te di, ahora te voy a cobrar más. ¿Ha visto eso? Eso es inconstancia. Y eso le desagrada a Dios. A Dios le agradaría que si usted se equivoca, usted responda con la pérdida para que Dios le restaure esa pérdida. Pero la gente no. La gente no quiere entender que los valores aprendidos en la palabra de Dios son aprendidos para honrarse, porque rinden frutos apacibles de justicia en la vida del creyente. Y el no entender esto hace que usted no sea fructificante ni eficaz en todo lo que hace. Escuche, lo que Dios quiere para nuestra vida es que todos seamos íntegros y tengamos madurez de corazón en nuestra vida. Un liderato fructífero y eficaz tiene que ser íntegro, tiene que ser humilde y tiene que tener fe. La gente, escuche esto bien, tiene que leer eso en tu vida. Como el policía me lo leyó a mí y el Espíritu Santo se lo sopló en la mente y en el corazón de él, te lo tiene que leer la gente a ti. La gente necesita verte que tú eres íntegro, porque realmente lo eres. No es porque lo quieras aparentar, porque el que lo quiera aparentar en un momento dado va a ser descubierto. Pero la gente tiene que ver que tú eres íntegro y que tú tienes fe y que lo que tú dices se cumple porque no eres tú. Y en el último análisis es Dios a través de ti. Y la gente lo tiene que ver.
tiene que verlo, porque si no lo ve, no has hecho nada. Por lo tanto, tenemos que tener motivaciones correctas y no personales en las cosas que hagamos. Las personas que tienen motivaciones personales no son las motivaciones de Dios. Dios se va a ocupar de las cosas tuyas personales, porque a Dios le interesa que tu vida sea eficaz y fructificante, pero necesitas primero ponerlo a Él al frente. Mire, todo creyente tiene que saber cuál es su llamado y los dones que Dios le ha entregado para su vida. ¿Para qué? Para que esos sean usados para glorificar el nombre del que los llamó. No para que usted se vea más bonito. Por eso yo me río, mucha gente quiere ser profeta y pararse aquí en el micrófono y hablar cosas y que me escuchen. ¿Quién es el que es importante? Dios. Entonces, ¿por qué vamos a permitir que las motivaciones equivocadas tomen lugar en nuestra voluntad? Mucha gente me ha dicho, yo quiero ser pastor. Y yo los miro sabiendo que no tienen el llamado. ¿Y por qué tú quieres ser pastor? No, porque yo, tú sabes, ahí yo me con una lanita y con eso yo me mantengo firme. Así. Hermano, tan cerca como antier, eso pasó. Y le dije, te voy a hacer un favor. ¿Sabes qué? No tienes el llamado. Y tú puedes ver la gloria, pero tú no sabes la historia detrás. Y si tú no tienes el llamado, cuando empieces a fuetear los vientos fuertes, te vas a rajar por el mismo centro. Y no solamente tú, lo que me daría pena es de tu esposa, que están recién casados. Me da mucha pena. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el responsable de eso. O sea, ¿qué es lo que les quiero dejar saber con esto? Que hay mucha gente que calculan las cosas en el intelecto sin tener el llamado. Lamentablemente son más los que quieren estar por desconocimiento que los que tienen que estar por el conocimiento de Dios. Si tú no tienes llamado y si no sabes el llamado que tienes, espera hasta que Él te lo diga. Porque así tiene que ser en el orden de Dios. ¿Quién realmente es el humilde de corazón? El humilde de corazón es aquel que ha entregado su voluntad a Dios. Aquel que entregó su voluntad completamente de corazón a Dios es el verdadero humilde de corazón. Es aquel que cuando Dios lo manda a hacer algo, no importa lo que sea, lo va a hacer. Que cuando Dios le dice, tienes que ir allí, tienes que ir allá, tienes que levantarte a las 3 de la mañana, ir a tal sitio, a decir tal palabra, va y lo hace. Y no está alardeando de lo que hace. Eso es importante. Tenemos que empezar a entender cómo nuestra vida puede ser fructífera y eficaz. Y una de las cosas que tenemos que aprender es esa. Usted nunca me va a escuchar a mí. Yo fui a tal sitio y ocurrió aquello, a menos que se lo traiga como un conocimiento espiritual para usted. Y tampoco le digo todo el detalle. ¿Por qué? Porque Dios no está en el asunto. La firma de Él está en lo que hacemos para la gloria de su nombre. Y sabe que lo importante es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que es importante. Dele el aplauso al Señor. Segunda de Crónicas, y lo tienen en la pizarra electrónica, capítulo 16, versículo 9, dice lo siguiente. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Acuérdense que nosotros como creyentes reproduciremos en otros lo que somos. Por lo tanto, no podemos llevar a otros a fe a menos que nosotros mismos seamos una persona de fe. ¿Cómo usted le va a pedir fe a sus hijos si el primero que no tiene fe es usted? ¿Cómo usted va a pedir que sus hijos crean si primero usted no ha orado a ver qué va a hacer en X o Y situación? Sino que actúa por el intelecto o por lo que me dijeron o lo que leí en el periódico o por lo primero que vino a mi mente.
No puede ser. No puede ser. Todo lo que hacemos primero tenemos que consultarlo con Él y después realizarlo. ¿Sabe por qué más del 50% de los creyentes se divorcian? Porque no le consultan al primero y se enamoran y después quieren que la persona se convierta a Cristo. Entonces la persona, por complacerla, muchas veces viene, pero realmente nunca se convirtió, sino que había una motivación, un interés que no era de parte de Dios. Lamentablemente en la iglesia la tasa de divorcio está más alta que en el mundo. En el mundo estaba en 48 y aquí está en 52, no 50, 52. Es por eso. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que nosotros que conocemos a nuestro Creador, que tenemos una Biblia como guianza, estemos colgados en ese procedimiento? ¿Sabes por qué? Porque son inconstantes. Porque el orgullo opera ahí adentro. Hoy es un buen día para reflexionar sobre esta palabra. Escuche esto. Si no tenemos moral ética, ni buenos hábitos de responsabilidad, no vas a formar a nadie correctamente en los caminos del Señor. Y será semejantemente inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, necesitamos que el Espíritu Santo escudriñe y nos limpie de todas motivaciones erróneas, de toda duda, de toda circunstancia que nos gustaría que se realizara en favor de lo que pensamos, y podamos dejar que esas motivaciones erróneas, que esas dudas, que esos temores personales sean despejados de nuestra alma, limpiados, para que jamás nunca volvamos a ser inconstantes en la palabra y en los hechos tangenciales de vida. Tenemos que aprender que eso no puede tener vigencia en el creyente. Muchos creyentes no se levantan y siguen en el mismo problema porque son inconstantes en lo que hacen. Tú y yo no somos llamados a estar en el mismo sitio todo el tiempo. Nos caemos, tenemos que levantarnos y cuando nos levantamos cada vez estar mejor que cuando estamos anteriormente. Si no, algo está pasando dentro de ti que te está robando la bendición. Y no es afuera, y no es Dios, eres tú. Cada día que pasa en nuestra vida, tenemos que superarnos. Y de las crisis, tenemos que engrandecernos. Porque por definición, crisis es para subir un escalón más alto cada día. Es así que Dios lo quiere. Por eso, la vida del creyente tiene que tener una visión. Sin visión en nuestra vida de Cristo, no podemos vivir. Y aquel que no tenga la visión de Cristo para su vida, es que no se está comunicando con el Señor. Por lo tanto, necesita que Dios le estructure su vida, le dé sentido y razón de ser, para que los cumplimientos proféticos de sus tiempos se cumplan sobre tu vida en bendición. ¿Por qué esto es importante? Demasiado importante es. La pregunta es ¿por qué es importante? Porque tus bendiciones se van a extender hasta 1000 generaciones. Y lo que tú le dejes de bendición a tus hijos es lo que ellos van a tener. Si tú le dejas una estructura correcta, porque le modelaste correcto, no fuiste inconstante, no andaste con miedo, no andaste con orgullo, ellos van a hacer lo mismo. Pero ¿sabes qué? Ellos van a caminar en un estado superior al tuyo a nivel espiritual, porque caminarán sobre tus hombros, porque lo que tú andaste en vano no ha sido. Ha sido para que ellos puedan caminar de esa estatura hacia adelante. Y por lo tanto, la bendición que ellos van a obtener va a ser más grande que la tuya. Porque es la herencia incorruptible e inmarcesible que Dios diseñó para ellos a través de ti. Si entendemos eso, vamos a caminar en bendición.
vamos a ser fructíferos, vamos a ser eficaces y vamos a vivir una vida abundante. Porque entonces Él va a suplir abundantemente todo lo que es necesario para cumplir su propósito en nosotros y en nuestros hijos. Santiago 1:5 les leo, con eso puede pasar la adoración. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente sin reproche y les será dado. Quiere decir que el mayor éxito del creyente es llegar a ser todo lo que Dios quiere que seas. No lo que tú crees que tiene que ser, no lo que a ti te dijeron que tenía que ser, no lo que a ti te parecía, sino lo que dice Dios que tiene que ser. Porque al entregar tu voluntad a aquellas áreas débiles de tu vida, la falta de hábitos correctos, los talentos que te falten o las debilidades y las fragilidades humanas que tengas, Él las quita para que de lo negativo se vuelva positivo. De lo que no era vil, de lo que era vil y menesteroso, de lo que no era, hago yo para avergonzar lo que era, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, todas esas debilidades que tú tienes, Él las va a convertir en fortaleza. Entonces, estás en la capacidad de ser un vaso de honra. Y un vaso de honra, para que usted entienda, es un receptor de bendiciones. Y eventualmente serás un promotor de bendiciones en el reino de Dios, en el aquí, en el ahora, hasta la eternidad. Una palabra contundente, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 21. Vamos a leerlo de aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Les leo. Con esto nos vamos. Así que si alguno se limpia de estas cosas que hemos estado hablando, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que si nosotros entregamos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, seremos receptor de bendiciones y promotor de bendiciones. La pregunta es, ¿qué tenemos que quitar para ser útiles para Dios? Es decir, para ser vasos de honra, ser santificados y útiles para el Señor, dispuestos para toda buena obra. Hermano, escúcheme bien. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. No lo hace a media. El único que acepta la mediocridad es el hombre que no conoce a Dios. Perdone que se lo diga con esa franqueza. Levántese y agarre la bendición y sea receptor de bendición en el aquí, en el ahora, hasta la eternidad. Se acabaron ya las mediocridades, se acabaron las cosas a media. Dígale, se acabó la mediocridad. Yo voy a quedar libre por completo y voy a ser eficaz y fructífero en mi vida como es mi Creador. Yo soy un hijo de Dios. Yo me tengo que parecer al Padre, porque de otra manera no sería hijo. Pero he sido lavado en la sangre de Jesús y creo que Él me libertó completamente, y a causa de su verdad en mí, yo fructificaré mi vida eficazmente todos los días de mi vida. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Adoremos al Rey de Reyes. Y darle un aplauso fuerte al Señor, claro que sí. La gloria y la honra es para el Señor.